Hey, ¿qué tal, gente? Andamos de vuelta en su podcast. Qué buena pregunta. El día de hoy me acompaña un tipazo, una persona que todo mundo quisiera conocer, el gran José Luis, director de Producciones D7. Platícanos, José Luis, ¿qué se siente tener este tipo de proyectos? ¿Qué fue lo que te motivó a crear Distrito 7? Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! No, pues muchas gracias primeramente, David, por darnos la oportunidad de hablar un poco en Qué buena pregunta. Pues la verdad, primeramente, pues fue como todo, todos empezamos con un sueño. Déjame te platico que entré a la radio tradicional hace más de 15 años ya. Cuando era una mafia, ¿no? Cuando era una mafia, y recuerdo que en paz descanse el doctor Moya me decía, quien entra a la radio es una magia porque te va a captar y no vas a querer salirte jamás de la radio. ¿Cómo le hiciste para poder colarte? Porque yo siento que necesitabas influencias o Sí, hacer algo. ¿Qué hiciste? Otro gran amigo que muy querido, él es Juan Manuel Guerrero. Él es de radio, es un hombre de radio, tiene más de, yo creo que ya va a cumplir 60 años. Él nace en la radio, trabajó con López Borja en Radio Lobo. Y ahí lo conozco cuando me tocó trabajar en las tiendas de conveniencia de los señores Mares. Ahí conozco yo a Pepe Guerrero. ¿Cuáles eran esas? ¿Que eran gigantes? Los al súper. Ok. Nada más que no quería decir al súper. No, aquí al sí tenemos libertad. Al súper Futurama. Ahí conozco yo a Pepe Guerrero. Y luego él se va de la empresa y me dice, me voy a regresar de donde vengo. Yo nunca supe que cuando él me dijo, me voy a regresar de donde vengo, a lo largo de año y medio, me habla un día y me dice, oye, José Luis, ¿te gustaría trabajar en la radio? Le dije, caray. Le dije, fíjate que fue bien curioso, David. Le dije, pues es que no conozco nada. Me dice, es que necesito verte ya. Le dije, ¿ya es cuándo? Me dijo, mañana. Recuerdo que él me habla un sábado, yo me reúno con él un domingo en la mañana. Lo que era Futurama Leones, a las 10 de la mañana. ¿Ya existía Futurama Leones? Estaba ahí Futurama Leones, ahí en la Glandorf. Y me dice, nada más tráete un cuaderno y un lápiz, una pluma. Y ya llego y yo todavía le dije, Pepe, es que no conozco nada de radio. Me dijo, mira, tú no te preocupes. Le dije, a ver, platícame cómo está el asunto. Yo debo de serte bien honesto, yo nunca había estado en radio, yo nunca me hubiese imaginado estar en una radio tradicional. Y él me platica, me dice, ¿sabes qué? Yo me voy como director nacional a México. Él estuvo trabajando en la Ciudad de México con el señor José Luis Bone. Ahorita te platico un poco de él. Y me empieza a platicar la estructura de la radio. Me dice, es la norteñita, BU La Norteñita, Radio Noticia 920 y la 1280 eran FM las 3. Me dice, yo me voy como director nacional. Voy a trabajar de la mano con don José Luis Bone Menchaca, un señor de 75 años, 80 años en aquel entonces. Él tenía un emporio, David. Él tenía más de 450 estaciones a nivel nacional. Pepe Guerrero se fue a ser el director nacional. Y te digo porque yo tuve la fortuna de conocer a don José Luis Bone, y él nos platica que él tenía más de 450 estaciones a nivel nacional. Y le digo, bueno, ¿de qué se trata? Me dice, tú te vas a quedar como director aquí. Le dije, no, es que no inventes, Pepe. Acabo de decir que no conozco el tema y quieres que sea el director. ¿Quieres que sea director? Me dijo, sí, quiero que tú seas el director. Y le digo, Pepe, no conozco nada de radio. Me dijo, mira, te voy a enseñar lo básico. ¿Cuántos años tenías en ese entonces, más o menos? En aquel entonces, pues yo creo que tenía alrededor de 38, 39 años más o menos. Ok, ya tenías experiencia de liderazgo. Ya había ocupado algunas direcciones, nunca una dirección de radio. Y me dice, mira, va a ser muy sencillo, Pepe. Me dice tocayo, va a ser muy sencillo, Pepe. La radio, primero debes de conocer qué es un spot. Le dije, Pepe, ¿qué es un spot?
Me dijo, anótale. Y me dijo que era un spot. En mi cuadernito. Sí, de hecho, por ahí debo de conservar ese cuaderno. Me enseña que es un spot, que es un liner, que es una mención en vivo. Me enseña, y todo fue, digo, me platica, porque no me enseñó, me platicó cómo armar eventos masivos, me enseñó lo que era un locutor, que era un líder de opinión, me dijo cómo eran las radiofrecuencias, cómo se manejaban, me enseñó de antenas, me decía esto se maneja por antenas, me enseñó de los INRAs, que era un INRA, que son los indicadores, las métricas de la radio, me empezó a enseñar recuerdo muy bien que me dice, haz un círculo en el cuaderno, y me dice, en ese círculo pon una cruz en medio, y ya la puse y me dijo, ¿qué ves? Le dije, pues veo una cruz en un círculo. 4 partes. Me dijo, eso es un cronograma de radio de 1 hora. Y me empezó a enseñar, me dijo, los 3 primeros minutos se venden, luego vas a empezar a correr en el minuto número 4, lo vas a terminar en el minuto número 12, los siguientes 3 se venden, y me empezó a decir. Y recuerdo, y le dije, Pepe, pero yo, y debo serte honesto, David, en mi temor yo le decía, ¿pero qué sigue? Me dijo, mira, tú ya lo tienes, apréndetelo. Tú vas a ir mañana, lunes, que ya también se nos adelantó con el señor Carlos Ociotier. Me dijo, él te va a entrevistar, pero tú ya vas peinado. Y tú acabas de decir algo bien cierto, deberías de tener un conecte muy grande. Me dijo, tú ya vas peinado. Tú vas con don Carlos Ociotier, otro señor como de 75, 80 años, me dijo, tú vas, yo voy a estar ahí. Y recuerdo muy bien, llego, me presento, me recibe, me dice, sí, ya lo está esperando don Carlos. Llego a la oficina de don Carlos, entra Pepe Guerrero y me dijo, él es el que va a ser el director. Y fíjate lo que dijo el señor con todo el colmillo del mundo, me dijo, ¿y conoce radio? Y Pepe volteó y dijo, sí conoce, y bien. Y uno tiene que disimular porque lo está. Muy bien, y luego, bueno, muy bien. Me recuerdo que me dice, luego llega, me dijo, espérame, voy a mandar a hablar al doctor Javier Moya, que también ya se nos adelantó. Y me dice, llega el doctor Moya, él era el director de radio, él manejaba todo lo que era radio y noticias, y me dice, mira, él es José Luis Ayala, contacto de Pepe Guerrero, es el nuevo director. Adelante, pues adelante. Se salen, Pepe se sale de Javier y me dice, prepara tus maletas, mañana te vas a México. y luego salgo y le digo, oye Pepe, entonces voy a la oficina, que posteriormente fue mi oficina a la mía, le digo, oye Pepe, mañana voy a México, sí, yo me voy a las 6 de la mañana, tú vas a llegar a mediodía, yo te voy a estar esperando allá. Y así es como yo incorporo a radio. Así es como yo entro a radio, pero yo no abría micrófono, porque mucha gente dice, es que tú entras a radio abriendo micrófono. No, cuando yo entro a micrófono, si nos alcanza el tiempo, y te lo platico rápidamente, yo ya tenía 2 años en la radio. Yo recuerdo que uno de nuestros objetivos era hacer eventos masivos. Por ejemplo, yo te voy a decir, me tocó armarle un evento masivo a lo que era la Fe Music, no sé si la recuerdas. La Fe Music Hall, sí. La Fe Music Hall. Ahí me tocó hacerle un evento de los más grandes, el Día de las Madres, cuando se estaba candidateando César Duarte, cuando estaba en el tema estaba compitiendo por la gobernatura, me piden hacerle un evento masivo. Juntamos alrededor de 20,000 gentes ahí. ¿A quiénes llevaron de artistas o qué hicieron en el evento? Fueron puros locales, fíjate que ahí conocí a mucho artista grupero. Okay, fue el baile más bien. Me tocó llevar De hecho, fíjate que en mi último año estuvimos a punto de traer a Espinosa Paz. A mi tío. A tu tío. Que seguramente lo has de conocer, un gran cantante y compositor. En el último año estuvimos a punto de traer a Espinosa Paz para un evento masivo, pero casi eran puros, me tocó traer a los Tigres del Norte, digo, con el equipo de trabajo, con Luis Carlos Guerrero, otro Carlos. Luis Carlos Guerrero me tocó a traer a Tigres del Norte, me tocó a traer a Maribel Guardia, se nos quedó en el camino, Joan Sebastián también, pero casi eran puros locales, que muchos de ellos tocaban en la Unión Americana. Y recuerdo en uno de los eventos, que no sé si recordarás, estaba Casas Ley,
en una tienda muy grande en el Panteón San José contra esquina. O sea, Estaba las Casa tiendas Ley, las el tiendas Ley. supermercado. Nosotros hicimos un contrato con Casa Ley y nosotros hicimos un evento masivo. ¿El evento masivo en qué consistía? Nosotros llevábamos la radio al evento, pedíamos el estacionamiento, poníamos templete, llevábamos a los artistas, a los medios. Ahí en todo el estacionamiento en de todo Ley. el estacionamiento. Llevábamos patrocinadores. Vaya, esa era parte de mi trabajo como director, hacer eventos masivos. Y recuerdo que yo siempre traía una agenda. Te platico cómo entro yo ya a micrófono. Yo traía una agenda abre, no sé, va a abrir Mayra Franco, su micrófono y va a cerrar, se va a bajar a las 11 de la mañana. Y luego a las 11 de la mañana entra Tony y luego a la 1 se sale, se baja. A la 1 entra Leif Parra y así, ¿no? Y recuerdo que en uno de esos estábamos... estaba terminando el grupo musical, porque también se maneja agenda por grupo musical, y me dice Mayra Franco, Lick, ya se va a bajar el grupo y yo me tengo que ir también. Y luego, ok, está bien, me dijo, ¿quién sigue después de mí? Y le digo, sigue Leif Parra, otro locutor de ahí de BU. Ok. No vino ahí. No, espérame. Y luego termina, fue bien curioso, termina Mayra de presentar, de agradecer a los patrocinadores, a la gente que nos visitaba, y dice, bueno, pues en un ratito regresa mi compañero Leif Parra para seguir con el evento que hoy traemos para ustedes. Se baja Mayra, se acerca Luis Carlos Serrano y me dice, oye, Lick, me acaba de hablar Leif Parra, acaba de sufrir un accidente. Y le dije, luego. Es como el meme, ¿no? Esas cosas se avisan, como que acaba de chocar. Ándale. Y luego y le digo, oye, pero ¿cómo? Me dijo, sí. Y yo, dentro de mi inocencia, le dije, súbete tú a Luis Carlos. Él es un experto en el micrófono. Me dice, ¿no sabes? Le dije, no, estoy vetado. Ahí yo conocí los vetos. ¿Vetado de qué? Después te platico que es un veto. Me dices que yo estoy vetado. Yo no puedo, a mí no Salir me al pueden aire abrir al aire, a mí no me pueden abrir el micrófono. Y le dije, y luego, pues, Quedas tú. y en eso, si conocemos un poco a radio, estaba del otro lado el señor Camargo, que ya también se nos adelantó en la pandemia, estaba en los micrófonos y me pasa Luis Carlos unos micrófonos y me dice, tenlos, me los pongo y escucho yo el conteo desde cabinas al señor Camargo. Señor Camargo, vamos a entrar en un minuto. Y en eso volteo yo a ver al señor Camargo y me entregan el micrófono. Yo sin locutor. Y el señor Camargo voltea y me dice... ¿Quién va a subir? Y empieza el conteo. 10, 9, 8, No, pues 7. ya la presión. Me subí. Yo me subí. Es cuando yo entré al micrófono. Yo me subo, presento lo que hacían los compañeros, ¿verdad? Que tienen, yo los respeto a todos, porque tienen muchos años en la radio. Me subo y luego yo no sabía, David, que nos monitoreaban a nivel nacional. ¿Y eso qué? Yo no sabía. Entonces termina, Luis Carlos nunca me dijo, nadie me dijo, se termina el evento, solamente no se presentó Leif, yo hice la conducción de toda esa hora. Llego yo el lunes a la oficina y a las 9:15 me habla el señor Bone Menchaca, que es el dueño de la radio. Y me dice, oye, José Luis, oye, Lick, ¿estás ocupado? Le dije, no, pero dime qué se ofrece, vente a la oficina. Y agarra y me dice, no se presentó Leif. Le dije, no, señor. Luis Carlos no puede subir al templete. No subió, señor. Si sabes porque está vetado. Le dije, sí. Me dice, si él se hubiera subido, a mí me sale millones de pesos el veto que él trae. ¡Hala! Cuando un locutor es vetado, es muy caro para la radio pagar la multa. Los veta la CIRT, que es el Sindicato de Radio y Televisión. Me dice, dime quién se subió. Le dije, ¿por qué, señor? Dijo, porque es una voz que no está registrada y no la conocemos. Le dije, señor, me subí yo. Y luego me entrega un sobre. Me dijo, este es tuyo. Y lo primero que se vino a la mente... Ya me corrió. Sí, es la renuncia. Es la renuncia.
Me dijo, ese es tú. Y luego yo la neta, yo le pedí una disculpa, le dije, la No, verdad, pues le pido una disculpa. no tuve tiempo y Yo pues me no- subí para... Yo no tenía locutor y tenía que solucionar. Tenía Me 10 dijo- segundos para hacer algo. Me dice, tu iniciativa estuvo muy bien, pero estuvo mal, porque tú no estás registrada, tu voz no está registrada. Y le digo, me dijo, y entonces estaba así sentado como tú y me acerca el sobre, me dijo, ten. Lo agarro y yo lo agarro y me levanto, le dije, gracias, yo me empiezo a desocupar el lugar. Y entonces agarró el sobre, me dio media vuelta y me dijo, espérate, Lee, ¿Qué estás haciendo? ábrelo. No, me dijo, ábrelo. Lo abro y era la constancia de mi voz registrada. Me dijo, y esta la vas a utilizar cuando alguien te falte, porque tú no tienes experiencia y no sabes. Pues así entré yo a radio. Y de ahí en fuera, pues la verdad ya te puedo platicar que estuve en BU, estuve en Radio Universidad, estuvimos en Grupo Radio Fórmula, haciendo radio tradicional, en una estación cristiana 2 años, haciendo radio para Chihuahua, Juárez, El Paso. Así es como entro a la radio, así es como entro a la radio y efectivamente tú lo dijiste muy bien. Es una mafia y muy poca gente entra. Yo pensé que en el bonche, pensé que iba a haber un bonche de dinero en el sobre, así. También El pensé pago que iba que a le haber correspondía a tal, pues tú te lo ganaste porque tú te metiste. No, pero la verdad ya con ese documento, pues la verdad te permite estar en diferentes estaciones de radio y la radio es magia, ¿Y los vetados por qué son? ¿Dijeron alguna mala palabra o qué fue lo que, en este caso, en el veto el chico que no podía hablar? Sí, son varias razones. Te pueden vetar porque ahorita ya no. Ahorita ya la radio Es más ya accesible. es más accesible, ya puedes decir una mala razón, ya puedes decir lo que tú quieras, las bromas siempre se han permitido, pero hay cosas que no puedes decir. Por ejemplo, si un grupo no puedes tú tocarlo, por ejemplo, un grupo musical tú no lo puedes tocar y lo tocas y todavía lo presentas, es vetada. Por ejemplo, se veta locutor. En lo que le llamamos nosotros la radio hablada, que es la noticia, que es la nota, si un político, por ejemplo, te hablas mal de un político, eso se sigue dando y lo estamos viendo con Carlos Loret de Mola, que le acaban de inventar, que le acaba de aventar la UIF Andrés Manuel López Obrador. Eso es un veto. O sea, a Carlos lo traía persecución, lo vetaron, lo corrieron, la propia Aristegui, la propia Adela Micha, ellos no le están diciendo que es un veto, los están corriendo, pero ya no pueden entrar a la radio. Por eso ellos mismos han creado sus plataformas digitales. Entonces, en la nota, en la radio hablada, si a ti te dicen, sabes que no tienes que hablar bien de X político, vamos a pensar del político Manuel, el Meni, y tu objetivo es que tú hables bien del Meni y que es un político que ha crecido, que es un político que ayuda al empresario, que es un político que ayuda a la ciudadanía, pero si por error tú dices, todo lo que dice Meni es una mentira y todo se lo ha robado. Ya valió. Estás vetado. Es un ejemplo. Dijo a mí que no estamos saliendo al aire, en vivo. Entonces, esos son los vetos. Y se pueden presentar otros tipos de vetos. Mucho veto. ¿Y había hecho algo muy, muy grave este chavo? Presentó él se dedicaba a lo musical, Luis Carlos Serrano, presentó a un grupo que no se debió de haber presentado y no debió de haber tocado esa música y fue vetado. Y son vetos por la CIRT. Por ejemplo. ¿Pero duran años o es para siempre? No, te dura un año. Dependiendo de la gravedad, te pueden vetar 1 año, te pueden vetar 2, te pueden vetar 3, te pueden vetar 5. Sí, porque yo me preguntabas, a lo mejor era muy bueno y por eso lo conservaban ahí, pero no podía hablar, entonces estaban los controles. De hecho era muy bueno, ¿no? Él coordinaba a los locutores y cuando a mí me tocaba hacer eventos, yo le decía, ¿sabes qué? Traemos este evento, necesito 4 grupos musicales. ¿Cuál es el presupuesto? Tanto. ¿Qué me propones? Yo le decía, pues te propongo a los Tigres del Norte, no nos alcanza. Te propongo a Maribel Guardia, no me alcanza. Te propongo a Espinosa Paz, sí alcanzamos recursos para traer a Espinosa, nada más que sería por tema de agenda de Espinosa.
no pudo venir a Chihuahua. Entonces, pero él es muy bueno. De hecho, sigue ahí en BEU. Él es muy, muy, muy bueno. Pero son varios tipos. Y el veto es veto que no puedes abrir el micrófono y puede ser veto económico. Puede haber una sanción económica también. Sí, me imagino O sanción administrativa. como este chavo que dijo mayonesa Hellmann's y era McCormick. Bueno, esas son las patrocinadoras. De sus 50 minutos. ¿A poco llevan 50, Meni? No, ya. Pues la verdad que quiero agradecerte, David. Yo espero que haya salido bien la prueba, pero pues así está el tema de la radio. Antes de terminar, tengo una pregunta muy importante, porque si nos escucha la gente va a decir, esto fue suerte, pero no fue suerte. ¿Cómo conociste a la persona que te recomendó de director? O sea, ¿qué pasó antes de eso? Fíjate que él y yo trabajamos juntos en estas tiendas al súper. Yo estaba en el área, yo me encargaba de los procesos y analizar los procesos y procedimientos de las diferentes áreas de todo el al súper, desde Contraloría hasta áreas operativas. Y por una razón yo entré a trabajar varios proyectos con Pepe Guerrero en su departamento. Él era gerente de marketing y comercial de las tiendas de al súper. Entonces yo empecé a trabajar con él, y bueno, trabajamos algunos proyectos, yo en mi área, él en su área, y llegábamos y nos sentábamos y yo le decía, tocayo, ¿qué onda? ¿Qué hay que hacer? Y me decía, mira, vamos a hacer esto. Entonces nos sentábamos, analizábamos el proceso, analizábamos al equipo de trabajo, arrancábamos el proyecto y salía caminando. Y luego le gusta mucho el fútbol, a mí también. Entonces jugamos juntos ahí en aquel entonces Fernando Mares, le gustaba mucho organizar equipos de fútbol y torneos internos. Y siempre que había un torneo interno, me hablaba Pepe, me decía, yo quiero que estés en mi equipo. Y yo le decía, Pepe, yo tengo que estar con mi equipo, porque eran equipos por departamento. Okay. Y me decía, no, yo quiero que vengas conmigo. Y hablaba con don Fernando Mares, con Fer Mares. Y le decía, es que yo quiero que Pepe esté conmigo, que no sé qué. Y bueno, total, a mí me movían para todos lados. Y siempre jugaba yo con Pepe y jugábamos juntos. Yo en verdad, créeme, David, yo no sabía que él trabajaba la radio. O sea, ¿hacía las dos cosas a la par? No, él suspendió la radio para entrar a trabajar en Al Súper. Entonces su empleo era el Al Súper. Y yo siento que hicimos muy buena amistad. Es un tipo que yo admiro mucho, es un tipo que le tengo un gran cariño, y siempre que yo tengo la oportunidad y me abren el micrófono y la gente que me pregunta ¿cómo entraste a la radio? Yo siempre digo lo mismo. Yo entré por un gran amigo. Y mi amigo es Pepe Guerrero, él creyó en mí, y a la fecha donde nos veamos, nos saludamos, después él sale de Al Súper, se va a trabajar bueno, regresa acá a esta estación que te digo, después se va de los señores Bones, se va con López Borja a trabajar a Radio Lobo, y su última estación fue La Patrona. Todavía hace 1 año y medio estuvo trabajando con La Patrona, y le digo, oye, Pepe, ¿por qué te vas de la radio? Pues, si sé que la quieres. Me dijo, es que ya me cansé. Ya fueron muchos años. Ya llevaba no sé, 20, 25 años en la radio. Y yo digo que no fue suerte, yo digo que fue un lazo de amistad que se cruzó en alguna parte de nuestras vidas, y empatamos muchas cosas, la manera de pensar, la manera de ser. Pepe, haz de cuenta que a Pepe estás viendo como si me vieras a mí, nada más que él es de bigote, blanco, pero él está buscando qué hacer, y siempre me decía, vamos a hacer algo. Él siempre me decía, vamos a hacer algo juntos cuando estábamos en el súper. Decía, Pepe, vamos viendo qué podemos hacer. Trabajamos juntos en la radio y fue lo mejor que me pudo haber pasado, conocer a Pepe. Gracias a él entré a la radio, entré a ese grupo pequeño, entré a ese grupo donde tú lo dijiste, es una mafia. Muy pocas gentes tenemos esa fortuna de estar. Y bueno, entramos, la aprovechamos, me enamoré de la radio, no lo voy a negar, lo dijo Javier Moya, el compadre, me dijo, te vas a enamorar de la radio, vas a querer siempre estar en el micrófono. Y te estoy hablando hace 15 años, cuando las plataformas no existían, y definitivamente fue así. Conocí muchos líderes de opinión, muchos amigos de radio,
locutores, gente que transmite béisbol, fútbol, básquet deportivo. No, la verdad, Mayra Franco, que es un icono en Chihuahua, Tony Banda, Leif, el vaquero de la noche, que tiene como 20 años transmitiendo country, Gilberto Quesada, y la verdad fue lo mejor que me haya pasado. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por acompañarnos en este espacio de Qué Buena Pregunta. Ya escucharon todos aquí, la casa productora Distrito 7 está abriendo sus puertas, toda la experiencia, toda la expertise que acaban de escuchar de hace todo, desde la época de la radio para acá, ahora está al servicio de ustedes en esta bonita, extremadamente genial, donde te sientes en casa. De hecho, estamos grabando aquí. Gracias por prestarnos las instalaciones, dejarnos estar aquí. No me quiero ir sin decirles que gracias a ustedes que han creído en el proyecto, se están incorporando tú, Manny, Alan. Sean bienvenidos y todos los que vengan, sean bienvenidos. El objetivo es hacer una familia y que crezcamos todos en este gran proyecto. Y ya para terminar, ¿no? Cada quien dice una frase. Yo voy a decir algo que me dijo mi mentor cuando me escogió y me dijo: no se trata de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Tú también tienes que ser la persona correcta. Y si tú no hubieras sido cuando te conocí, si tú no hubieras sido como fuiste, yo no te hubiera elegido. Entonces me llega mucho tu historia de no es solo estar en el lugar correcto a la hora correcta. No. Tú fuiste la persona correcta y por eso se hizo el vínculo y por eso pasó. Los que nos escuchan, la vida no es suerte, la vida es muchas cosas, mucho trabajo, mucha dedicación y aprender a conectar. Así es. No, pues muchas gracias nuevamente, David, y seguramente este es el primer programa prueba o piloto de muchos que van a venir. Muchas gracias, David. Hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!